Buen día, grado décimo. Hoy entonces en nuestra clase vamos a resumir un poco lo que hemos visto en las guías, ya que para este momento ya estaríamos terminando el desempeño uno y 2. Bueno, vamos entonces a recordar algunos conceptos que vimos y a partir de allí recuerden que ustedes tienen la actividad para entregar este próximo jueves. Entonces, vamos a recordar que nosotros veníamos hablando acerca de metabolismo y a partir del metabolismo nos encontramos con una guía donde hablaba de fotosíntesis y también se involucraba la respiración. Entonces recordemos que el metabolismo va a ser un conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula o en el organismo. Entonces, cuando hablamos que, por ejemplo, la célula intercambia gases, estamos hablando de un proceso metabólico que sería el intercambio gaseoso. Cuando, por ejemplo, hablamos de que la célula necesita energía, estamos hablando de un proceso metabólico que ya lo revisamos en clase, que está muy relacionado con la glucólisis o el rompimiento de las azúcares, ¿sí? También podríamos decir que todos los procesos o nuestras funciones vitales, tales como la respiración, tales como la circulación, la excreción, pues van a ser de alguna forma, rutas metabólicas que el cuerpo utiliza para transformar ciertas sustancias que llegan a nuestro cuerpo y que necesitan salir a través de sustancias de desecho o productos de desecho. Entonces, todo lo que llega al cuerpo y se transforma, podríamos decir que es un proceso metabólico. Pero nosotros entonces en la guía nos vamos a enfocar en estos dos, en la fotosíntesis y en la respiración. En esta figura, la fotosíntesis y la respiración vamos a encontrarla como dos procesos, de hecho que son simultáneos, dos procesos que se necesitan, ¿sí? Ambos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho varias veces. En el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, la planta necesita luz solar y a partir de elementos como el CO2 y el agua y esa luz solar va a generar sustancias como la glucosa y como el oxígeno. A partir de esa glucosa y a partir de ese oxígeno es que entra el proceso de respiración. Y ese proceso de respiración va a producir a su vez el CO2 y el agua que necesitaría las plantas para realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces podríamos decir que fotosíntesis y respiración son dos procesos complementarios, ya que lo que usa uno es lo que se produce en el otro. Además, ese proceso de fotosíntesis y respiración que es complementario, pues va a tener mucha similitud en cuanto a esas sustancias que requiere y a las sustancias que produce, pero además podríamos encontrar un factor determinante y es que recordemos que dentro del proceso del metabolismo, tanto la energía como la materia son dos componentes importantes, pues los procesos de fotosíntesis y respiración nos hablan de eso, tanto de materia como de energía. Entonces, recuerden que la energía que usan las plantas es energía solar, es energía lumínica. En cambio, la energía que estamos hablando, que se desprende del proceso de respiración, es ATP, la molécula energética por excelencia en todos los seres vivos, ¿sí? Desde las bacterias hasta los grandes mamíferos incluyéndonos allí a nosotros los seres humanos. Bueno, de la fotosíntesis podríamos también decir que la podríamos dividir en dos fases. Podríamos hablar de una fase luminosa y de una fase oscura. Para aquellos que se preguntaban si solo la fotosíntesis se realiza cuando hay luz solar, pues la palabra foto es luz, síntesis, metabolismo, el proceso que hace, ¿cierto? Entonces el proceso que hacen las plantas en presencia de la luz, pero incluso esa fotosíntesis puede generar ciertos cambios
aunque no haya luz. Entonces por eso la fotosíntesis la puedo dividir en una fase luminosa y en una fase oscura. En la fase luminosa podríamos decir que es la conversión de energía lumínica en energía química, ¿sí? Porque es lo que está, es lo que la planta se enfrenta a presencia de la luz. Entonces ocurre esa conversión de energía lumínica a energía química, o que nosotros ya conocemos como ATP. En la fase oscura podríamos decir que hay una conversión del carbono inorgánico. ¿Cuál carbono inorgánico? Este carbono del CO2. Recuerden que el CO2 es una molécula inorgánica, ¿sí? Y de ese carbono que aparece en esa molécula inorgánica del CO2 se tiene que transformar en una molécula orgánica. ¿Y dónde está la molécula orgánica? Entonces la molécula orgánica del carbono se ha transformado en la glucosa. ¿Por qué es orgánica? Porque es una sustancia que los otros seres vivos pueden sintetizar, que los otros seres vivos pueden asimilar. Entonces allí ya estamos hablando de una molécula orgánica que va a entrar a ser parte de los organismos, por ejemplo, de nosotros, ¿sí? Entonces ahí está el aprovechamiento de los azúcares en los seres humanos. Bueno, también podríamos decir que el proceso de respiración lo podríamos dividir en diferentes tipos. Incluso yo puedo hablar de una respiración celular, ¿cierto? Ya que sabemos que dentro de las células, recuerden que vamos a encontrar una mitocondria, y esa mitocondria la vamos a llamar la central energética de la célula. Ese organelo celular es el que se encarga de hacer ese proceso de transformación, ese proceso de metabolismo celular, ¿sí? Para que haya ese intercambio gaseoso. Además, podríamos concluir que la respiración es un proceso de oxidación de la glucosa, ¿sí? Entonces, ya en clase habíamos dicho varias veces que el proceso de respiración y el proceso de fotosíntesis están íntimamente relacionados, por lo que acabo de decir, por esos elementos que estoy nombrando. Cuando hablo de respiración, oxidación de la glucosa, ¿sí? Entonces, todas esas sustancias que se producen, glucosa y oxígeno, que se produjeron en la fotosíntesis, mire cómo entra a ser parte e incluso a definir qué es el proceso de respiración. Entonces ya había dicho que la respiración la puedo clasificar en una respiración celular porque se lleva a cabo dentro de la célula, específicamente en la mitocondria, pero también podríamos hablar de una respiración en el organismo. Incluso yo podría nombrar diferentes tipos de respiración en el reino animal. Por ejemplo, estamos hablando de una respiración pulmonar como la que hacemos nosotros o todos los organismos que respiramos por medio de pulmones. Podríamos incluso hablar de una respiración cutánea, por ejemplo, los anfibios, que necesitan tener su piel húmeda, ya que a través de su piel puede haber intercambio gaseoso. Podríamos hablar de una respiración traqueal, como ocurre en los insectos, que si revisáramos la anatomía o la morfología de un insecto, vamos a encontrar poros muy pequeños o unos orificios muy pequeños a través de su cuerpo por donde va a haber intercambio gaseoso. Y podríamos incluso nombrar la de los peces, que sería una respiración branquial. Entonces, desde esa perspectiva, yo podría decir que la respiración la podemos clasificar desde muchos puntos de vista. Pero vamos a nombrar dos tipos de respiración que están muy relacionadas con la guía que nosotros venimos realizando, con la guía que estamos culminando el día de hoy, y es que me va a hablar de la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Ojo con los conceptos porque ya en clase algunos digamos que lo tenían un poco confuso. Entonces, aerobia se refiere a la respiración cuando hay contacto o hay presencia con el oxígeno. Nosotros respiramos de forma aerobia,
¿cierto? Porque necesitamos oxígeno para respirar. Y vamos a encontrar una respiración anaerobia cuando los organismos no requieren oxígeno, ¿sí? No necesita presencia de oxígeno. Por ejemplo, los microorganismos como los hongos, ¿sí? Los hongos, como las levaduras, por ejemplo, son organismos anaeróbicos. Eso quiere decir que estos organismos no necesitan oxígeno para respirar. Y por eso en clase ya habíamos nombrado el proceso de fermentación, ¿sí? Que se desprende de este proceso anaeróbico. Organismos van a sintetizar azúcares en ausencia de oxígeno. Bueno chicos, entonces con esto, mire cómo hemos resumido gran parte de lo que ya hemos visto en clase. Tengamos en cuenta muy bien qué es el proceso de metabolismo. Recuerde que vimos por ahí rutas metabólicas y de este metabolismo cómo se desprenden dos procesos fundamentales, fotosíntesis y respiración, que son procesos que digamos que se pueden como acoplar entre ellos, ¿sí? Que se pueden dar de forma simultánea, ¿sí? La fotosíntesis siempre va a ocurrir en organismos fotosintéticos, ¿sí? O sea, que transforman luz solar en otras sustancias, y la respiración va a ocurrir en todos los organismos, incluso en las plantas. Ya habíamos visto por allá que las plantas tienen estructuras como los estomas, que en las hojas, que son pequeños orificios en las hojas, por donde va a haber intercambio gaseoso. Entonces la respiración es un proceso, digamos que común en todos los seres vivos. Bueno muchachos, deseándoles que estén muy bien, ya con esto terminaríamos la guía. Recuerden que este jueves nos encontraríamos para la actividad. Posiblemente el jueves les dé algunos tips de cómo manejar la información, toda la información que está en Moodle, aprovechar esa información. Este es el momento de aprovecharlo, ¿cierto? Ahora que nos estamos enfrentando a una clase virtual, que ustedes están escuchándome a través de un video, que yo les estoy montando la actividad. Entonces este es el momento de utilizar toda esa información que se ha venido montando dentro de la plataforma. Chicos, espero que se encuentren muy bien, espero que estén siguiendo las recomendaciones, que estén en su casa, que estén en familia, que estemos muy tranquilos y esperando que nos veamos muy pronto.